Bueno, estamos en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 22 y 23. Comenzamos el último día a tratarlos. Hoy, si Dios quiere, lo consumaremos, finalizaremos. Recordad, justo antes de estos dos versículos, solamente llamar la atención acerca de un detalle respecto a la... ¿Recordáis el versículo anterior, versículos anteriores al 22-23? La calle de la ciudad es de oro puro, no es la calle. Esto es muy importante, es la plaza. ¿Recordáis lo que hablamos al respecto? Sus correspondencias con la escritura. La plaza es el lugar donde se reúnen los santos a dos cosas: a escuchar la palabra de Dios y a estar ante el rey. Siempre es así. No es la calle, es la plaza. Y una cuestión al respecto. Se habla de esta plaza como de vidrio, no de cristal. Alguna traducción tiene cristal, es erróneo. Es vidrio. Vidrio es lo que da carácter permanente. Aquí se dice que es como vidrio, es decir, es como el carácter permanente, como tenemos al respecto en los capítulos 4 y 5 de este mismo libro, el mar de bronce, que es de vidrio. El estado es sólido. El vidrio lo que nos hace referencia es al estado permanente, por lo tanto, un estado de eternidad. El cristal nos hace referencia a otra cosa, ¿no? Ya lo hemos tratado, ¿no? A la gloria de Dios. Y una cosa importante es el oro. El oro es fácil, ¿no? Ver, porque ya lo hemos visto otras muchas veces. El oro es la santidad divina, ¿no? El oro siempre es la santidad divina. Eh, pero el detalle importante con respecto al oro de esta plaza es que no es semejante al oro, no es como el oro. Ser semejante al oro daría las mismas características que el oro, es decir, las mismas características que la santidad divina. Aquí no. Aquí es de oro puro. Se encarga de decir que es de oro puro, no como el oro, no semejante al oro, sino de oro puro. Por lo tanto, estamos hablando de la misma santidad divina de Dios, de Cristo, es la misma la que manifiesta la esposa. Ahora ya no reflejada, porque ahora mismo nosotros, el candelero de la iglesia, con esta alegoría de la luna, lo que hace es reflejar la luz del sol cuando el sol está puesto, ¿de acuerdo? Nosotros somos la luna que reflejamos la luz del sol. Entonces, cuando seamos esposa, no será así, no reflejaremos, tendremos la misma gloria que el Señor. Y esto es lo que Dios hace descender, la esposa, con esta gloria, es lo que hace descender en el versículo 3 para la bendición de las naciones, es decir, luz y sabiduría, ¿para qué? Para alcanzar la santidad eterna. Eso es lo que Dios pone ante el mundo. Un cuerpo, la Nueva Jerusalén, es decir, la esposa, un cuerpo de santos al que todos serán llamados a formar parte de ese cuerpo, a llegar a unirse a ese cuerpo. De hecho, hoy ya es llamado todo el mundo a ese cuerpo. Y en el milenio volverán a ser llamados a Él, porque el llamamiento es a Cristo por la Escritura, siempre. Siempre es así, no hay nada nuevo, ¿no? Es a Cristo por la Escritura. Y directamente en los versículos 22 y 23 comenzamos viendo que esa ciudad no posee lugar santísimo. Esto es muy curioso, ¿no? Ya comienza diciendo, ni no vi en ella santuario. La ciudad no tiene lugar santísimo. El cuerpo de santos, la esposa o cuerpo de santos, entonces, no tendrá lugar santísimo. ¿Cómo va a tener lugar santísimo? La misma ciudad es una alegoría de lo que ocurrirá. No es una ciudad, es una alegoría. Pero no es que no tendrá lugar santísimo, no tendrá santuario, no tendrá el naos, porque es una alegoría. No, no es por esto. No tendrá lugar santísimo porque es absolutamente innecesario. Porque hay una comunión mucho, o sea, mucho más elevada de la que hay ahora. Entonces, la que hoy es novia, entonces será llamada la esposa, con una unidad indisoluble e inquebrantable.
con el esposo. De manera que no podremos decir, mira, aquí está la esposa que participa de toda la gloria del esposo. Quiero decir, sí que lo podremos decir, ¿eh? Esto, pero me refiero que no podremos decir, es la esposa que participa de la gloria del esposo a distancia. No, no, no. La unidad es indisoluble. Para hacernos una idea, es exactamente lo mismo que tenemos que decir acerca del Señor Jesús. Nosotros no podemos decir que Jesús es el hombre. Es más, ni siquiera podemos decir que María, la madre del Señor, es la madre del hombre. No podemos decir esto. Evidentemente tampoco podemos decir, como dicen los romanos, es la madre de Dios. No, no. Pero ¿es la madre solamente del hombre? Tampoco. ¿Qué podemos decir? Pues lo mejor que podemos hacer es callarnos, ¿no? Y decir, eh, dejémoslo aquí. Digamos que es la madre del que es Dios. Dejémoslo aquí y ya está. A María no se le otorgan absolutamente nada, pero dejémoslo aquí porque igual eh, mm, intentando pisar la cabeza a María, lo único que hacemos es cometer una injusticia como los amigos de Job, ¿no? O sea, o sea, pues esto al mismo nivel, cuando hayan las bodas, es decir, la esposa unida al esposo, esa unión es indisoluble. No podemos decir, he aquí la esposa, he aquí el esposo. No, no. Estarán unidos en matrimonio para siempre. Y eso indica una intimidad tal, pues que, pues que no podemos decir que simplemente manifiesta la gloria del esposo, sino que tiene la misma gloria del esposo. La calle, la plaza de la ciudad es de oro puro. No es como oro puro, sino de oro puro. Tiene exactamente la misma santidad. Alguien dirá, ostras, cuidado, estás elevando la esposa a una divinización. Vuelvo a decir lo mismo que con María. Yo no digo nada, pero que nadie se le ocurra decir menos, porque tiene la misma santidad, exactamente la misma, con las mismas atributos divinos. No ahora, entonces será así. Bien. No olvidemos que hablamos de la esposa con el carácter celestial que tiene y con el añadido, como digo, de su unión con el esposo, lo cual nos habla pues del grado de intimidad tan absoluto del que goza. Y esto es algo, ya lo vimos Apocalipsis 4 y 5, es algo que solamente pueden compartir los querubines y los ancianos. Y decir que los querubines y los ancianos comparten esto, es decir, que los ancianos compartan espacio con los querubines, vayan siempre juntos, es decir mucho. Porque los querubines son los mismos atributos de Dios. O sea, el lugar de los querubines, debajo de la bóveda, como se ve en Ezequiel, por ejemplo, es un lugar, bueno, en fin. Bien, esta imagen de los versículos 22-23, como digo, no es una semblanza a la gloria de Dios, ni una semblanza a la santidad de Dios, ni una semejanza al lugar santísimo, no, es el mismo lugar santísimo, la misma santidad divina y la misma gloria de Dios, porque las Budas efectúan una unión indisoluble de Cristo con la esposa. Siempre es así. Recordad lo que hablamos el último día, que dijo el primer Adán, y lo dijo en el tiempo cuando se formaban los principios elementales, en el tiempo creacional, ¿no? En el tiempo de la formación de la historia profética. Dijo el primer Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y recordad, esto que muchas veces se aplica, no, este es el principio entre el marido y la mujer, el matrimonio aquí, entre los hombres. No, no, no. O sea, el espíritu eh, tiene objetivos mucho más elevados cuando deja algo por escrito. Falta que lleguemos a observarlos y a vernos estos principios. Pero esto, en Génesis 2, 23-24, es mucho más que una ley natural. Estas palabras de Adán es un principio elemental que tiene enormes repercusiones proféticas. Pero eso lo dijo el primer Adán, porque el postrer Adán dijo en Mateo 19,
¿No habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por eso dejará a su padre y a su madre el hombre, y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y el Señor dice, ¿no lo habéis leído? No, dice, ¿no lo habéis leído? ¿No os estáis enterando de lo que estoy hablando? Es decir, una apelación directa a la Escritura y a ese principio profético es lo que el Señor quería hacer, lanzarles hacia allí para que viesen cosas. Pero dijo el primer Adán, dijo el postrer Adán y después dijo el perito arquitecto, el de las piedras preciosas, el encargado de esposar a la novia para llegar al matrimonio en perfección. Dijo en Efesios 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Y acaba diciendo el perito arquitecto, esto que habéis oído de boca del primer Adán y de boca del postrer Adán, yo os digo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Esto es muy importante. Y grande es este misterio, pero el cristiano de hoy, desgraciadamente, no es capaz de entender hasta qué punto estos pasajes muestran un misterio y enorme, muy elevado, ¿no? Estas citas, estas tres citas, son las únicas que existen en la Escritura. Y no es casualidad que pertenezcan al Adán de la tierra y al Adán del cielo, y además a Pablo, el ministro de la Escritura, el ministro de la profundidad. No es un misterio el matrimonio de los hombres, pero estas cosas se presentaron en Génesis, en Mateo y en Efesios, se presentaron como principio y también como imagen y figura de Cristo y la Iglesia, es decir, el esposo y la esposa en íntima e indisoluble unión para su manifestación gloriosa en el milenio y no solo eso, sino también para la eternidad. Algo de lo que nos habla ampliamente, pues, por ejemplo, el Cantar de Salomón, el esposo y la esposa. Por cierto, el Cantar de Salomón también es un libro profético, muy importante. Como dijimos, para el postrer Adán, su esposa es algo infinitamente más elevado que para el primero, porque para el primero era carne de mi carne, pero para el postrer Adán es espíritu de mi espíritu. A eso es elevada la postrer esposa. O dicho de otra manera, como dice este mismo capítulo de Apocalipsis 21, el versículo 11, dice, teniendo la gloria de Dios. Porque la esposa no tiene algo como la gloria de Dios, no reflejará la gloria de Dios, no. Ahora nosotros debemos de reflejar las enseñanzas y la santidad divina. Entonces no reflejará, tendrá la misma gloria de Dios. ¿Por qué? Pues porque la carne del Señor es verdadera comida, decía en Juan 6. Mucho más que el antiguo maná. Mucho más verdadera comida su cuerpo que el antiguo maná. El que come de él tiene vida eterna. Y la vida eterna la concede la Escritura, el Verbo de Dios. Aquel al quien le dicen en el mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, al mismo que le dicen, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay que entender expresamente que el versículo 11, que habla de teniendo la gloria de Dios, no dice, igual que aquí, en este versículo, estos versículos, el versículo 22, no dice a semejanza de la gloria de Dios, sino teniendo la gloria de Dios, es decir, de la que es portadora. ¿Por qué? Pues porque ese será su ministerio, esa será su ocupación, mostrar al mundo la gloria de Dios, mostrar la escritura que ha hecho total morada en ella, en la esposa estando de ella, de la escritura llena, rebosando, completa del verbo. Aquella palabra que habiendo sido despojados de toda cosa, incluyendo los usos y costumbres cristianos, esa palabra permanecerá para siempre, vimos en primera de Pedro, capítulo 1. Como hemos dicho, así pues esa carne de mi carne, ahora es espíritu de mi espíritu, porque así también está escrito. Primero a los Corintios 15:45. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante.
Vamos a ver ahora, en estos versículos 22-23, la expresión todopoderoso. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, el santuario de ella y el Cordero. Hay que recordar que Todopoderoso es el nombre con el que Dios se revela a Abraham. Si recordáis, es el nombre con el que se revela a Abraham. Por lo tanto, ese nombre, Todopoderoso, es el nombre del Dios del pacto maestro de la Escritura. Esto es importante tenerlo así. De la misma manera que cuando hablamos de la ley, hablamos de Jehová. Jehová es el nombre del Dios del pacto mosaico, pero Todopoderoso es el nombre, es el nombre del Dios del pacto abrahámico, el pacto maestro de la Escritura. Pero es un nombre que también tiene su origen en tiempos preabrahámicos, ¿de acuerdo? Todopoderoso se usa mayormente en el libro de Job y en Apocalipsis. Segunda los Corintios, versículos 14 a 18, es la única ocasión que se usa ese nombre en el Nuevo Testamento, al margen de Apocalipsis, ¿no? Donde allí, en 2 Corintios capítulo 6, se insta a separarse del mal y a aborrecer lo inmundo. Veámoslos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concordia entre el santuario de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el santuario del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Bien, es un pasaje, esta es la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, es un pasaje donde se establece el cuerpo de Cristo como el santuario de Dios, no la iglesia. Bueno, ojalá el santuario hubiese sido toda la iglesia. Sabemos que no será así, desgraciadamente. Por eso digo que es un pasaje donde se establece el cuerpo de Cristo como el santuario de Dios, algo que conocemos por ser morada del Espíritu, pero que aún esperamos obtener la redención del cuerpo y las bodas para poder tener la plenitud de la redención. Y a su debido tiempo, el santuario de Dios será manifestado. El tiempo llegará con Apocalipsis 21. Este nombre de Dios es usado para ver el cumplimiento del pacto a Abraham. Posteriormente, y con el pacto mosaico, se usará, ya lo sabemos, Jehová, el nombre del Dios del pacto. Pero como digo, tiene su origen escritural antes de Abraham, cuando Job lo trata, pues, como el nombre que él conoce, el Dios de toda la historia, el Todopoderoso. Todopoderoso denota para Job, la palabra, el nombre de Dios, este nombre, para Job denota inalcanzable, grande en poder y en juicio. Job 37, versículo 23. Esto es, para Job, el nombre de Dios. Este es Dios, inalcanzable, grande en poder y en juicio, ¿no? En Apocalipsis, quien nos desvela al Todopoderoso como Dios, en Apocalipsis nos lo desvela el Señor de una manera especial, porque nos lo desvela en Apocalipsis como el Dios de toda la historia. Fijaos, Apocalipsis 1.8 y Apocalipsis 4.8. En Apocalipsis 1.8 es el presente continuo, es el yo soy. En Apocalipsis 4.8 es el Dios de toda la historia, es Jesús Jehová. Ya lo vimos en su momento, lo tratamos ampliamente. Bien, este es el Dios que tenemos en Apocalipsis 21, versículo 22. El Dios de la historia de los hombres bajo el sol. El mismo nombre con el que aparece asociado al santuario en la segunda, los Corintios capítulo 6, y que vuelve a aparecer ahora, en este versículo 22, volviendo a asociarlo al mismo santuario
que 2 Corintios 6. Eso sí, este último santuario de Apocalipsis 21, versículo 22, ya glorificado. En 2 Corintios 6 trata al cuerpo de Cristo como el santuario de Dios. ¿De acuerdo? Y en Apocalipsis 21, 22 es Dios el santuario de ella. Jesús rompió el velo de separación abriendo así nuevamente el acceso al Padre, algo que únicamente, si recordáis, únicamente podía hacer el sumo sacerdote una vez al año. Y esto que hizo el Señor nos hizo morada de Dios en el Espíritu. Este versículo 22 nos muestra más que eso todavía. El Espíritu ha morado en el cuerpo y sigue morando actualmente, como las arras de la posesión adquirida. Y estas arras son para la boda. Si no, no serían llamadas arras. Estas arras son para la boda, es decir, para la unión del esposo y la esposa. Esto es algo muy grande, tanto como ver al hombre caminar con Dios en el huerto de Edén. La primera promesa a la iglesia vencedora, si recordáis, es comer del árbol de la vida, volver al paraíso con Dios. Apocalipsis 2:7, la promesa a Éfeso. Pero para ello es necesaria la redención del cuerpo. La de Romanos 8:23. Es necesaria la redención del cuerpo. No solo la redención del cuerpo, y las bodas del Cordero también. Segunda a los Corintios 5, versículos 1 a 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, eterna, en los cielos. Porque también gemimos en esta morada, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, si es que somos hallados vestidos y no desnudos. Ojo. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con pesadumbre, por cuanto no queremos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos dispuso para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Viendo esto, de manera que ahora somos morada de Dios. ¿Y qué es lo que va a ser? Digo que ahora somos morada de Dios. ¿Pero qué es lo que va a ser? Va a ser Dios nuestra morada. No la casa de Dios como morada, sino Dios como nuestra morada. Para ello, evidentemente es necesaria la unión con Cristo, la unión con Cristo de la Virgen pura, para que Dios Todopoderoso sea el santuario de ella y el Cordero. Para que, una vez efectuadas las bodas, los cónyuges tengan su propia morada juntos. Porque es la unión del esposo con la esposa aquello que dota de gloria y poder a esta, para su acción a los hombres. Es esta unión la que hará que la palabra de ella, sus vestidos, su fulgor, sean divinos, no a semejanza divina, sino divinos. Como podemos entender, todas estas cosas que estamos viendo no son más que figuras de la íntima comunión de la esposa que llega a caminar con Dios, como en Edén. En Edén caminaba en el mismo huerto que Dios, pero entonces fue por su matrimonio con Adán. Esta vez será por su matrimonio con alguien mucho más elevado que Adán, y por lo tanto con una gloria muchísimo más elevada que la de Adán. Al respecto de este versículo 22, vale, creo que ya hablamos de ello, pero vamos a decirlo una vez más. La traducción. Y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. Es muy importante coger esta coma, si la veis, en el versículo 22, después de es el santuario de ella, hay una coma. Esta coma hay que eliminarla de aquí, ¿eh? O sea, el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. Es decir, es el santuario de los dos. Porque se trata de la unión de Cristo y la esposa.
Ya hablaremos un poquito más acerca de esto. Supongo que lo podremos tratar hoy, evidentemente, pero que quede claro, es el santuario de ella y el cordero. Lo de la coma se la pueden comer los traductores. Los traductores, los eruditos, es decir, la aristocracia de la iglesia se la pueden comer esta coma. De coma nada. Es el santuario de ella y el cordero. Dios Todopoderoso es el santuario de ellos dos, de la esposa y el cordero. Esto por una parte que quede claro. Bien, versículo 23. En el versículo 23, más cositas de traducción, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Bueno, vamos a ver. La traducción debe ser la siguiente, porque la gloria de Dios la ha iluminado. Yo sé que alguien dirá, bueno, se trata de luz, ¿no? De echar la luz. No, 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 no. Se trata de traducir los tiempos verbales adecuadamente. Porque no traducir los tiempos verbales adecuadamente tiene carácter de intención. Digo de intención, de mala intención. Bueno, es igual, o llamémosle buena intención, como la de Uza al tocar el arca, ¿eh? Pero no. La gloria de Dios la ha iluminado. Y ya lo sé que cuando se dice, bueno, le ha dado luz, ¿no? Ya está, es lo que nos importa. No, 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 no. Nos importa el tiempo verbal también. La ha iluminado, no la ilumina. ¿De acuerdo? La ha iluminado. La ha estado iluminando durante mucho tiempo. De momento la ha iluminado más cositas, ¿no? Y el cordero no dice y el cordero es su lumbrera. No es lumbrera, es lámpara. Volvemos a lo mismo. Alguien dirá, bueno, se trata de la luz, de dar luz. No, 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 no. No se trata de dar luz. Se trata de que sea lo que el espíritu quiere que sea. Porque si tenemos que respetar alguna intención, que sea siempre la del espíritu. Porque, por cierto, tiene mucha intención de hacerlo así. Por lo tanto, no es lumbrera, es lámpara. Y lo que dice es, porque la gloria de Dios la ha iluminado y el cordero su lámpara. Los traductores consiguen decepcionarnos una vez más. Siguen su tónica. Y esta es la de traducir conforme pues, a su ideología, conforme a lo que ellos entienden que es el contexto. ¿Eh? Porque esto se dice muy a menudo, ¿eh? Cuando no conocemos muy bien exactamente, y esto ocurre en muchísimas ocasiones, traducimos según el contexto. Claro, según el contexto que le parece pues, a tu concepto doctrinal, ¿no? A tu postura, a tu posición. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que son guiados por las doctrinas oficialistas, para regocijo de la Odisea. No es la ilumina, como hemos dicho, sino la ha iluminado. Mira, estrictamente hablando, habiendo iluminado. La traducción sería más literal, ¿no? Por cierto, una traducción que es muy curioso, pero que la revisión, bueno, perdón, la revisión, la original, la Biblia del Oso, la original, 1569, la respeta. La respeta. ¿Qué cosa? Está claro que la idea de los traductores es hacer que este texto pues parezca un simple presente indicativo, para que cuadre con los otros dos verbos en presente, tiene, brillen, ¿no? Tiene, brillen, claro. Pero también de paso para que cuadre con su línea doctrinal de que el capítulo, con esa línea doctrinal habitual de que este capítulo habla de la eternidad, habla de que ya estamos en la eternidad. Pues no, pues no. En fin, muy en la línea de la mala traducción de la que hablamos del versículo 1, desde luego. No, hay que traducir lo que el Espíritu ha puesto. Que no nos gusta, lo entiendo, entiendo que no guste, pues hay que traducir lo que dice. ¿Qué pasa? Que si se traduce lo que dice el Espíritu ya nos cambia la visión de todo el capítulo. Ya, ya sé que nos cambia toda la visión del capítulo si traducimos lo que dice, lo que pone el Espíritu aquí. Pero se trata de esto, ¿no? Se trata de ir quitando inmundicia de en medio que durante 2000 años se ha añadido demasiada, ¿no? En fin, pero hay más, hay más. No es lumbrera, como hemos dicho, sino lámpara. La palabra es
luchnos. Todos los versículos que tenemos en el Nuevo Testamento, todos los versículos que contienen esta palabra, luchnos, han sido traducidos correctamente. Todos, menos este. Aquí. ¿Veis la intencionalidad? Menos este que han traducido lumbrera. Menos este versículo 23 de Apocalipsis 21. Todos correctamente traducidos, menos este, que han puesto lumbrera. En este versículo que han decidido saltarse su propia norma. Por cierto, nuevamente, la Reina Valera 1569 respeta el original, también aquí. Fijaos que la expresión lumbrera, la palabra lumbrera sería, en griego sería fosterón. ¿No? Por ejemplo, como en Filipenses 2.15, correctamente traducido. O incluso, fijaos, como su equivalencia en Génesis 1.16, las dos lumbreras, como su equivalencia en Génesis 1.16 de la Septuaginta en griego. Lumbreras, allí, correctamente. Pero los traductores, como digo, han decidido esto, ¿para qué? Pues para que parezca que lumbrera es el sol. La escritura no necesita que la arreglen, no es defectuosa. Somos nosotros quienes necesitamos arreglos, la escritura no. Somos nosotros y nuestras concepciones doctrinales las que necesitan arreglos. La escritura no, porque está visto que nuestros conceptos doctrinales pasan por encima del texto de la escritura como una pisonadora, desgraciadamente. Sé que muchos dirán que no pasa nada, ya que la idea de luz se mantiene. Sí que pasa. Sí que pasa, ya lo creo que pasa, pasa mucho. Las modificaciones, ya hemos visto que aunque imperceptibles, tienen un propósito. Atención, ya sabéis, no pretendo juzgar el hecho que alguien se equivoque, ni mucho menos, ni mucho menos. Juzgar eso no, eso es estúpido. Para eso está el Señor, para los fallos, los errores. Por eso no pretendo juzgar los errores en absoluto, pero sí juzgo. Juzgo porque lo juzga la Escritura, abierta y claramente. Juzgo los propósitos que no son conforme al Espíritu. Los propósitos, sí, debemos de juzgarlos. Y la Escritura, perdonadme la redundancia, pero la Escritura es sagrada. No se toca. Digo, no se toca para manosearla, según mis conceptos. No toquemos la Escritura para manosearla. Pero permitidme algo más con respecto a la traducción. Algo que he encontrado en esta traducción, porque hay algo que sí que no he encontrado en ninguna versión que respete el original. Porque la gloria de Dios ha iluminado a ella y la lámpara de ella, el Cordero. Esta debería ser la traducción. No la ha respetado ninguna traducción, al menos ninguna que yo conozca. En inglés, ya seguro que tampoco, ¿eh? Nadie la ha respetado, el original. Habrán dicho, uy, no, esto hay que arreglarlo, porque eso seguro que no está bien. Pero ya digo, el original es porque la gloria de Dios ha iluminado a ella y la lámpara de ella, el Cordero. ¿Por qué no se ha vertido así? ¿Por qué se ha retocado y maquillado para que, ostras, no, que, a ver si vamos a decir una cosa mala, vamos a maquillar, retocar esto? No se ha vertido así, pues por un motivo, porque nuestros esfínteres cerebrales, permitidme que lo diga así, porque nuestros esfínteres cerebrales no nos permiten aceptar que el Cordero reciba luz o que no sea él mismo la luz. Ay, no, no, cuidado, cuidado, no vamos a pecar contra el Señor diciendo que Él no es la luz, que tiene que recibir luz. Él no puede recibir luz, es Dios, el Cordero. ¿Por qué tenemos que retocar la Escritura? Veamos el por qué, pero no retoquemos la Escritura, ¿no? Supongo que es que parecería a todo el mundo como si se le estuviese haciendo de menos al Señor, diciendo que la gloria de Dios le ha iluminado también a Él, que es lámpara, ¿no? Pero yo pregunto,
¿Y qué mal hay de entender que Dios le haya conferido luz al Cordero? ¿Es que parece como si se le pusiese a la misma altura que a la ciudad? Fijaos en los siguientes pasajes sobre la gloria. Marcos 8:38. El Hijo del Hombre, cuando venga en la gloria de su Padre. En la gloria de su Padre. Observad también el mismo asunto de la gloria con otra perspectiva de la gloria divina. Lucas 9:26. El Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre. ¡Ay, caramba! En su gloria y en la del Padre. Ah, que es diferente o es gloria divina. Pero hace como una dicotomía aquí el Espíritu, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. La gloria emana del Padre y la da al Hijo. Vamos a ver sobre la palabra, lo que se le puede dar en lo que acepta el Hijo. La palabra. Juan 14:23 dice, el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos morada con él. Y en el 24, versículo 24, en el que sigue dice, la palabra que habéis oído no es mía. Jolín, pero no hemos quedado que el verbo es la palabra. Pues dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ah, la palabra es del Padre y la da al Hijo. Vale, vale. En el mismo pasaje de Juan 14, el versículo 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le contesta en el siguiente versículo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre. Aquí el Padre hace las obras. Fijaos, Juan 8:28. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí el Padre enseña al Hijo. Y 2 Corintios 4:6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No vamos a explicar todo el versículo, pero intentemos entenderlo bien. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Veis? Aquí en este versículo es donde el Padre nos muestra el conocimiento de su gloria en la faz de Jesús. En su faz. Juan 17, versículos 22 a 23. Versículos 22 y 23. Y yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y el 24, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. El Padre aquí da la gloria al Hijo y el Hijo la da a los suyos con un objetivo final, el de Apocalipsis 21, versículos 22 y 23, ser uno, uno, no ser el Señor y todos los suyos, no, ser uno, ese es el objetivo, ser uno. ¿No es el Cordero la lámpara que ha iluminado Dios, entonces? Y no olvidemos que Apocalipsis 21 trata, todo el capítulo trata, de lo que la Nueva Jerusalén va a manifestar al mundo. Y esto es con ella unida al esposo.
con la misma gloria del esposo, no con una gloria inferior, con la misma gloria del esposo, porque la gloria de Dios ha iluminado a ella y la lámpara de ella, el Cordero. No metamos complementos directos, no metamos pronombres, no metamos conjunciones copulativas extras, no hagamos nada de eso. No, dicen, lo hacemos para clarificar el texto, ya para clarificar lo que os sale de las narices. Y esto tiene un nombre. Ese nombre ya lo veremos hacia el final de Apocalipsis 22, pero es bastante duro. Bueno, al ver esto ahora es cuando podemos comprobar. Ahora ya, viendo estas cosas, podemos ver que la traducción, esa traducción que pone la ilumina, vicia todo el versículo dando a entender que la ilumina en presente, cuando realmente es algo así como un pretérito indefinido. Es decir, ha iluminado o habiendo iluminado. ¿Veis? Los traductores tenían una intención poniendo un presente. Bueno, es igual, es luz. No, 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 tenían una intención importante. La gloria de Dios, vamos a ser claros, la gloria de Dios no la podemos tratar como una bombilla sagrada que ilumina. No la podemos tratar como una bombilla sagrada. No es una bombilla sagrada que está dando luz para que la Nueva Jerusalén no se quede a oscuras. Estamos tratando tipos y figuras que el Espíritu usa para darnos a entender la elevada posición espiritual del cuerpo de santos llamados Nueva Jerusalén. La cual posición, esa cual alta posición, faculta, acredita o sella, llamémoslo como queramos, para el ministerio de luz y sanidad a las naciones. De la misma manera que el verlos en Apocalipsis 19:14, si recordáis, al verlos a estos cuerpos de santos con caballos blancos y lino fino, les facultaba para la imposición del imperio del cielo. Y también son los mismos que en Apocalipsis 20:4 les faculta para aplicar justicia en el día del Señor. Y las tres formas vistas en Apocalipsis 19, 20 y 21 son tres aspectos de la misma escritura, tres aspectos del cuerpo de santos, del cuerpo de Cristo. Tres aspectos del mismo ministerio que va a ejercer la esposa. Imposición del caballo blanco, del imperio, la aplicación de justicia del crimen y la luz y sanidad a las naciones. El versículo 23 sigue la misma línea de pensamiento que el 22. No es necesario santuario por un motivo, porque el santuario tiene su morada espiritual en la esposa. Y ya no va a haber más necesidad de sol, el cual es Cristo, no va a haber más necesidad de sol dando su luz a un mundo alejado de Dios, ni de la luna. Tampoco va a haber necesidad de la luna reflejando la luz del sol para el testimonio al hombre en la noche del mundo. Y esto es porque la unión del esposo y la esposa, una vez obtenida la redención del cuerpo, ofrecerá al mundo un testimonio pleno y abierto, absolutamente glorioso, puro y perfecto. No el testimonio actual, es decir, no el testimonio delegado a un candelero, sino una esposa, será una esposa que ha alcanzado la misma gloria divina, la misma santidad divina. Ni siquiera un acceso al lugar santísimo con el velo rasgado, algo maravilloso para nosotros ahora. Ni siquiera eso, sino a quien es columna en el santuario de Dios sosteniéndolo. Aquí estamos hablando de una dignidad que es más que el sacerdocio. No es simplemente una esposa con derechos regios, con derechos reales, no, sino una esposa unida a Cristo, el cual es Dios, claro que sí. Y esto, como decía el apóstol, hermanos, es un misterio y enorme, pero es así. ¿Recordáis aquella expresión, el seréis como Dios de Génesis 3:5? Algo que una vez que ocurrió, desnaturalizó y mató al hombre. Y sigue desnaturalizando y matando al hombre y corrompiendo a las potestades. Seréis como Dios. Bien, pues eso es lo que tenemos en estos versículos.
No esto último que digo, no la desnaturalización, no. Tenemos el seréis como Dios, pero conforme al Espíritu, conforme a la elevación por parte de Dios, no conforme a robar algo que pertenece a Dios, que Adán hizo. No. Aquí tenemos estos versículos a los santos elevados a la gloria divina, a unos santos que jamás quisieron ser como Dios, sino que fueron enseñados a humillarse y a buscar el rostro de su esposo amado, porque el que busca su vida la perderá, pero el que la pierda por el Señor la hallará. Bien, vamos a avanzar un poco más. Ahora quizás sería el momento de volver a repasar las recompensas a los vencedores de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y verlas desde la perspectiva que nos dan estos últimos capítulos. Fijaos en Éfeso. Se le dice a Éfeso la promesa, comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A Éfeso le está haciendo un símil con la caída de Adán en Edén, porque Adán dejó sus primeras obras, también dejó sus primeras obras como Éfeso. ¿Cuáles? La verdad del Espíritu. Dejó sus primeras obras para amar más la verdad de la carne. Eso es lo que hizo Adán, escogiendo lo que escogió, el ministerio de la carne. Adán continuó siendo la cabeza de la dispensación. Claro que sí, continuó siendo la cabeza, pero ya todo manchado. Inmundo por la verdad moldeada que se había introducido. Eso es lo que pretende Éfeso, comer del árbol de la vida para acceder al paraíso. La recompensa en Esmirna. A ella se le dice, no sufrirá ningún daño por parte de la muerte segunda. Esmirna evidencia el problema heredado de Éfeso, el legalismo judaico de la letra, el apego a cosas que pertenecen a Israel y por lo tanto a cosas que son terrenales. El Espíritu le dice, sé fiel hasta la muerte. No habla de martirio, ¿recordáis? No está hablando de martirio, sino que se le dice al cuerpo entero que debe abandonar las mezclas judaicas para llegar a ser fiel. Y la expresión fiel tiene que ver con el candelero gentil, mientras que para el candelero judío se emplea la expresión verdadero. Recordad, por favor, el estudio que hicimos de Apocalipsis 17, cuando tocamos el Apocalipsis 17:14 y Apocalipsis 19:9. Son versículos importantes también al respecto. Lo que hace con Esmirna el Señor es exhortar a desligar o abandonar conceptos judíos, judaizantes. Y si no lo hace, como le dice en el versículo 11, morirá. Es decir, lo que le dijo a Éfeso, perderá el candelero. No morirá uno, morirá ella, perderá el candelero, igual que Éfeso. Esto es lo que pretende Esmirna. Pretende escapar de la muerte segunda. Mensaje a Pérgamo. A Pérgamo la promesa es llegar a comer del maná escondido, distinguirse con un nombre nuevo. Maná escondido, nombre que ninguno conoce, es decir, los misterios del Señor, ¿no? Entenderlos. Bien, Pérgamo es la iglesia en amoríos con la bestia. Pérgamo fornica. Lo vimos en su versículo 13 del capítulo 2. Y da como resultado la inmundicia, versículo 14. Versículo que da como resultado la inmundicia en contraposición al maná escondido y el clericalismo del versículo 15. Es decir, como contraposición a la distinción del nombre nuevo que les promete a los vencedores. Y esto es lo que pretende Pérgamo, ocupar el lugar que cree que le pertenece. Y el lugar que le pertenece cree que es la que posee el maná escondido. Veamos la promesa a los vencedores de Tiatira. Le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. La aspiración de Tiatira siempre ha sido el ostentar la autoridad sobre las naciones, poner su yugo sobre ellas.
cristianizarlas por las buenas o por las malas. Es decir, imponer el reino de Cristo a garrotazos si es necesario. Tiatira no entiende que ella no es la estrella que brilla como guía del mundo. Eso es Mateo 2:9. Eso es lo que pretende Tiatira, someter a las naciones. Eso es lo que quiere llegar a tener Tiatira. La promesa a los vencedores de Sardis se les dice que a los que venzan será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Sardis, recordáis, es la pretensión de no ser Tiatira. Nosotros no somos Roma, caca, caca. Nosotros no somos Tiatira. Nosotros somos los protestantes, los que tenemos la verdad. Sola gratia, sola fide, sola escritura, sola Deo gloria. Y solus Christus. O sea, y ante estos postulados, ¡puf! Paga de vámonos porque son perfectos. Sí, como Deuteronomio capítulo 4 y capítulo 6. Perfectos para proclamarlo a voz en grito. Nada más. A Sardis, decía que Sardis es la pretensión de no ser Tiatira, pero lo es, lo es. Le preocupa mucho vestirse de blanco, pero su vestido es un vestido artificial. Las vestiduras blancas son mucho más que aparentar vida. Y la ideología de unos postulados, como he dicho, esos postulados no confieren vida. Su ideología no confiere vida. ¿Y qué? ¿Y qué? Que digan sola gracia, sola escritura, sola Deo gloria, ¿no? ¿Y qué? Que lo proclamen. ¿Y qué? Sardis cree que usar la escritura como una forma mágica, como una fórmula mágica, confiere vida. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De Romanos, 19. Cree que usar esto como fórmula mágica confiere la vida eterna. Desgraciadamente, la Odisea también lo cree. Usar fórmulas mágicas es profanar algo sagrado. Usar un versículo como una fórmula mágica es profanar la escritura y profanar al Señor. Sardis es inmaculada en cuanto a profesión de vida. Es tan inmaculada en cuanto a profesión de vida, solo profesión, que la Odisea la va a elogiar. Jolín, ya lo vemos, ¿no? La Odisea la elogia absolutamente. Esto es lo que pretende Sardis. Sardis pretende estar en el libro de la vida porque tiene los vestidos blancos. Vamos a ver el último mensaje, la última promesa de vida al que venza. Y a la Odisea se le dice, a la Odisea el Señor le dice, definitivamente, aquí viene mi última promesa de recompensa. Y mi última promesa de recompensa es, el que venza se sentará conmigo en mi trono. ¿Por qué? Porque después de su periodo, después de ella, llega la venida del Señor, el Rey de Gloria. La Odisea cacarea orgullosa, la cacarea, cacarea orgullosa de su ascendencia protestante. Y la Odisea contiene todo lo malo de Sardis unido a una superficialidad liviana e indolente. Esto es lo que caracteriza a la democrática Iglesia evangélica de nuestros días. Muy al estilo de Marta, por cierto. Digo de Marta, la Marta, la hermana de María, amigos del Señor. Nuestra iglesia de nuestros días, la iglesia de nuestros días, muy al estilo de Marta. Y también muy sobrada. Va muy sobradita nuestra iglesia. Muy sobradita como Marta iba, muy sobrada también. Y cree que reina. La iglesia de nuestros días es más parecida a Tiatira de lo que ella cree. Mucho. Utilizará otras palabras y otra afectación de humildad, pero es muy parecida. Se cree que está en el culmen del candelero. Por derecho de evolución, claro, evolución cristiana. Ha llegado al culmen del candelero. Y tiene razón. Ha evolucionado humana y religiosamente, y siempre de la mano de Roma, no del espíritu.
Es un subproducto de Filadelfia. La Odisea es un subproducto de Filadelfia. Es la indolencia de Filadelfia. Es en lo que se ha convertido Filadelfia. Esto es lo que pretende la Odisea. Sentarse en el trono que cree que le corresponde. Así pues, los vamos a enumerar, ¿vale? El deseo o pretensión de la Iglesia es, primero, comer del árbol de la vida para acceder al paraíso, escapar de la muerte segunda, comer del maná reservado, gobernar a las naciones, vestirse de blanco en santidad, sentarse en el trono. Esa es la pretensión o deseo de la Iglesia. Todos, por cierto, todos son deseos humanos. No me malinterpretéis. Las promesas de Dios son buenas, justas y perfectamente gloriosas. Pero el hombre solo quiere poder y posición. Marcos 10:37. Esto es lo que quiere el hombre, poder y posición. Y da igual que este hombre, da igual que el hombre lo expresemos con humildad o reverencia o justificándolo con la Biblia. Da igual. Sigue siendo lo mismo desde Génesis 3. No hay nada nuevo bajo el sol. Y esta iglesia mira las promesas espirituales con los ojos de la carne. Y al hacerlo, ¿qué es lo que discierne? Discierne promesas, pero promesas espiricarnales. Llamémoslas así, de alguna manera. Discierne promesas espiricarnales. Sabemos que es así. ¿Puede hacer algo la Iglesia al respecto? ¿Puede hacer algo la Iglesia al respecto de toda esta barbaridad? No, ya no puede hacer nada ya. El maná continuará escondido, continúa escondido. El Señor ha dicho, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Nosotros, ante esta expresión de si no os arrepentís todos perecer igualmente, ¿nosotros qué decimos? Pero nosotros hemos pasado de muerte a vida, ¿eh? Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Digo nosotros en general, ¿eh? Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Esto no es para nosotros. Pero el Señor vuelve a decir, muy bien, os voy a decir lo que les digo yo a los que están convencidos de los que han pasado de lo que han pasado de muerte a vida. Dice el Señor, ¿no? Aquellos que están convencidos que han pasado de muerte a vida son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. Los que están convencidos de que han pasado de muerte a vida. Los que están convencidos de decir, nosotros no hemos pasado de muerte a vida, para nosotros no es este versículo. A Éfeso le dice, arrepiéntete. A Esmirna, recupera la fidelidad. A Pérgamo, arrepiéntete. Tiatira, arrepiéntete. A Sardis, arrepiéntete. Y a la Odisea, arrepiéntete. Apocalipsis 2:5, 2:10, bueno, es igual, no vamos a decir los versículos, ¿no? Ya están en estos dos versículos. A todos les dice lo mismo. A Esmirna se lo dice de otra manera. Le dice, recupera tu fidelidad, la fidelidad. A los demás le dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y arrepiéntete. Y podemos añadir a este arrepiéntete las mismas palabras del Señor, ¿no? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bla, 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 bla. Tenemos nombre, sí, bla, bla. Y finalmente, después de todos estos arrepiéntete, el Señor lo culmina con un te vomitaré. Porque lo cierto, digo como poniendo la boca del Señor, ¿no? Poniéndome las palabras en la boca del Señor, te vomitaré porque lo cierto es que no estoy en ti, sino fuera. Estoy fuera llamando a los que de entre ti me abran conforme a la Escritura. No a los que me abran conforme a la Escritura según la interpretas tú, sino como la Escritura, conforme a la Escritura de verdad. Conforme a Apocalipsis 3:16 y Apocalipsis 3:20. ¿Y qué dice de Filadelfia? Porque no hemos hablado de Filadelfia. ¿Qué dice de Filadelfia? ¿Cuál es su promesa? A Filadelfia le dice, yo lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto es lo que ofrece el Señor. Esto es lo que les dice el Señor. El Señor dice a Filadelfia, cuida de mi palabra y serás hecho santuario, columna y sostén. Eso es lo que le dice. Cuida de mi palabra y serás hecho santuario, su columna y sostén. Las promesas a Filadelfia están descritas en Apocalipsis 21.
Si veis bien, las promesas a los vencedores de Filadelfia están descritas en Apocalipsis 21. Y cuando hemos llegado a estos versículos 22 y 23, hemos visto cómo no hay santuario, porque ella es el santuario de Dios y el Cordero. Bien, su nombre nuevo tiene que ver, ese nombre nuevo que acabamos de citar, ¿no? en Apocalipsis 3, ¿no? Su nombre nuevo tiene que ver con Filadelfia. El nombre nuevo del Señor tiene que ver con Filadelfia. Tiene que ver con un ministerio del que la Iglesia, la esposa, va a ser vehículo en la próxima dispensación milenial. Porque el ministerio de la esposa en la próxima dispensación va a ser mostrar su ministerio, el ministerio de la esposa va a ser mostrar su nombre nuevo, el nombre nuevo del Señor Jesús. ¿Recordáis cuál es el nombre nuevo del Señor Jesús? El nombre nuevo del Señor Jesús es el siguiente. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese es el nombre nuevo del Señor que va a mostrar la esposa. ¿Qué esperábamos los creyentes? ¿Qué esperábamos los hermanos en la iglesia? Es que aquí pone un nombre nuevo, el Señor no conoce, pero ya lo dará a conocer. No, si ya lo ha dado a conocer. Falta que sepamos verlo. Su nombre nuevo se llama así. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese es el nombre nuevo del Señor. Pero es ahora, en el tiempo de su ausencia, cuando la novia desposada debe prepararse para su papel de esposa. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y esto es sobre edificando oro, plata, piedras preciosas, donde las piedras preciosas son el maná escondido, el conocimiento de los misterios de Dios, el pleno discernimiento de la Escritura. La esposa, como ya hemos dicho, va a tener un papel muy relevante en la relación de Cristo con el mundo del porvenir. ¿Recordáis Efesios 1:22, cuando dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia? ¿Recordáis que hablamos sobre ello y decíamos que no por cabeza a la Iglesia, sino por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia? Fijaos el pasaje completo, Efesios 1, versículos 17 a 23. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, la cual ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es importante insistir en que este pasaje no habla simplemente del tiempo en que vivimos en esta tierra, sino de un tiempo posterior a esta dispensación. Lo vemos ahí, en estos versículos. Habla también de un tiempo posterior a esta dispensación y también incluye en esa dispensación a la Iglesia. Hay una necesidad de entender plenamente la mente de Cristo, como dice el versículo 17, digo de Efesios 1. Hay una necesidad de entender plenamente la mente de Cristo, para que juntamente con Él participemos en el tiempo venidero, como dice el versículo 21. Siendo Él la cabeza, pero con la Iglesia con preeminencia en todo, versículo 22. Y aquí hay un ministerio especial en cuanto a esto. El Señor la ha escogido para mostrar toda su plenitud cuando llegue el momento. Versículo 23. Toda su plenitud a través de ella. Sí, toda su plenitud a través de ella. Toda su plenitud a través de ella. Esto debería hacernos meditar
¿Cuál va a ser nuestro papel en el porvenir? La esposa tiene un papel, como nos hemos cansado de decir, muy relevante a partir del milenio, un papel de enseñanza, de manifestar sus misterios, porque el Señor tiene previsto un cambio dispensacional en sus relaciones con los hombres, y este cambio tiene que ver con la esposa unida al esposo y el esposo unido a la esposa. Unos nuevos principios. En fin, a los redimidos les espera, a los redimidos nos espera un cometido concreto. A cada uno, a cada grupo, el suyo. Sabemos que hay diferentes grupos de redimidos, a cada grupo el suyo. De la misma manera que a la esposa, pues a la esposa nos espera su propio cometido, nuestro propio cometido. El Señor ha estipulado dentro de la esposa que unos serán columnas, Apocalipsis 3:12, otros siervos gobernadores, esos serán judíos, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Primero de Reyes 4. Y otro grupo, también serán jueces en el Israel milenial. Lucas 22, versículo 28 a 30. ¿Sí? ¿Recordáis de quién hablaba? Hablaba de los apóstoles. Hablaba de los 12, ¿eh? No del apóstol especial, hablaba de los 12. ¿Por qué? La iglesia judía. Lucas 22, 28, 30. Tienen un cometido especial. Y, por cierto, no es precisamente el cometido de la esposa. Ese. Es curioso, ¿eh? Quiero decir, no es el cometido de la esposa gentil, ¿eh? Bien. Pero no solamente hay esto, o sea, también habrá quien sea salvo. Primera a los Corintios 3:15. Nada más que salvo. Y yo entiendo que la gran mayoría. En fin, a cada grupo su cometido, pero todos son llamados a mirar a la ciudad. Todos son llamados a mirar a la ciudad, porque ese es el destino final, el eterno, el destino final eterno para todo redimido, porque cuando acabe el milenio, aquellos que serán jueces juzgando a las tribus de Israel en el reino, dejarán su cometido y llegarán a formar parte de un destino final eterno, de esa ciudad celestial. ¿De acuerdo? Eso es para todo redimido. La posición eterna como santuario divino que se nos muestra en la esposa es la condición a la que todos son llamados. Todo hombre es llamado a ello. Pero mientras llega la eternidad, la esposa tiene un papel. Igual que los apóstoles tendrán un papel, igual que los siervos gobernadores tendrán otro papel, ¿de acuerdo? Cada uno su papel. La esposa tiene un papel y es mostrar la gloria del esposo en el milenio, la cual es su propia gloria. Sus piedras preciosas, el conocimiento, y su oro, la santidad. Porque cuando el versículo 23 dice, la gloria de Dios ha iluminado a ella y la lámpara de ella, el Cordero, quiere decir que esa es la luz de la propia ciudad, que es su propia luz, no una prestada o para reflejarla. Algo que evidentemente sí que ocurre en la actualidad en nuestro tiempo. Reflejamos. Ahora es el momento cuando la iglesia es la luna que debe reflejar la luz del sol, mientras que permanece la noche del mundo, es decir, el tiempo de la paciencia de Jesucristo. Y bien, hoy lo podemos dejar aquí, ya hemos tenido suficiente por hoy, y continuamos el próximo día con los versículos 24 a 27, si el Señor quiere.